Colonia, todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Castro. Tengo 27 años, misionero de esta hermosa comunidad de Lazos de Amor Mariano hace 4 años, por gracia de Dios, después de que viví mi retiro de conversión. Y bueno, he venido aquí a contar pues parte de mi testimonio. Vengo de una familia, pues dentro de lo normal, católica, pues nos hacíamos llamar así, ya que bueno, de vez en cuando me llevaban a misa, de pronto cuando bautizaban a alguien, de pronto me ingresaron a un colegio católico, un colegio salesiano, el Centro Social Don Bosco. ¿Has vivido dónde? Toda Mi vida en Barranquilla. En Barranquilla. Ingresó al colegio y por eso me hacía llamar católico, porque había estudiado en un colegio de esa religión y bueno, mi vida fui creciendo pues, en normalidad. Después que terminé el colegio, voy a la universidad, en normalidad también, pero siempre había un vacío en mi corazón que nunca sabía el por qué y qué era. Muy niño, en una ocasión, bien tenía como 14 años más o menos, en un sueño el Señor me habló. El Señor me habló muy parecido a lo que pronto se hace en retiro. Jesús toca la puerta de tu corazón. Y había alguien enfrente mío y yo le preguntaba quién era. Y esa persona se acerca a mí, me da la mano y me dice: no tengas miedo, soy Jesús y quiero que me sigas. Ahí empezaron un montón de preguntas en mi cabeza, y esto por qué. Se lo conté a los padres que estaban en el colegio como rectores y eso. Y ellos me decían: tienes que valorar mucho ese llamado que el Señor te hizo en un sueño, porque ni nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz de esa manera. Pero en fin, no les presté atención a ese llamado. Seguí mi vida. En un momento, después de ese sueño, decidí ir a iglesias cristianas evangélicas, porque mi familia, por parte de papá, era de esa religión. Y me invitaban y pues yo iba. Realmente no iba con una recta intención en el corazón de buscar a Dios. ¿Por qué ibas? Primero me invitaban, iba con mis primos. Era como otro parche, pues. Exacto, otro parche los domingos en la mañana. Y llegó un momento hasta que me llegó a gustar una muchacha de esa religión. Y realmente iba por eso. No iba porque había en mi corazón el deseo de buscar a Dios. Seguí creciendo, pues llegué a la universidad, por gracia de Dios. Ahí en la universidad me conozco con una persona que se hizo mi novia en ese entonces. Y empezamos una relación muy del mundo en el sentido de que en ningún momento Dios estaba en medio de nosotros. Y eso obviamente nos iba llevando a tener un noviazgo en impureza. ¿Tú en esa época ibas a misa? No, realmente no. Es decir, tu fe, ¿cómo vivías tu fe en ese momento? Sabía que Dios existía, me hacía llamar católico porque había estudiado en un colegio católico y me habían obligado, entre comillas, porque todos lo hacían, a hacer la primera comunión, la confirmación. Entonces decía: no, yo soy católico. Pero decía, puede que la iglesia católica tenga o no tenga la verdad. Quizás todas tengan la verdad, pensaba yo. Pero entonces, de vez en cuando iba, o sea, eran 2 o 3 veces al año y se me daba por ir a misa. Muchas veces fui con la persona que era mi pareja en ese momento. Los domingos íbamos de pronto de por la noche a ir un momentico a misa, pero era muy, muy, muy esporádico. Luego de eso pasaron los años, seguía habiendo en mi corazón el vacío que aún no le encontraba la respuesta. Llegó un punto en el que había mucho desespero de parte mía, con ese sentir en mi corazón, que por las noches no podía dormir, sentía desespero todo el día, sentía que en nada encontraba felicidad, ni paz, ni nada. Y yo se lo hice saber a mi exnovia, se lo hice saber y ella pues intentaba ayudarme, pero no encontraba realmente ayuda en nada encontraba la paz que tanto buscaba. Y llegó el momento donde se lo comenté a una amiga. Yo trabajaba para ella en un local de computadores. Ella me dice: bueno, hay un señor que viene este fin de semana
si quieres, hablas con él. Él es misionero, no de Lazos, era misionero de La Guajira. Y viene y háblale y comenta a ver qué pasa. Y yo, listo. Realmente yo fui con mucho miedo. No sabía con qué me iba a encontrar. Cuando llego al lugar, él me recibe, pues, me pide que empiece a contarle mi vida. Le empiezo a contar más o menos cómo había sido mi vida, mi niñez, mi juventud. Y yo le conté a él que en mi familia había visto cosas muy difíciles y muy duras para un joven como yo. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, veía que mis papás tomaban, mi papá llegaba borracho por la madrugada, maltrataba a mi mamá, cosas muy duras y difíciles, que después de yo de contarle eso, él me dice, bueno, tú has venido aquí por ese vacío, y ese vacío quiero que sepas que no es por ningún tipo de brujería que te estén echando, porque eso sí sentía yo en mi corazón, y decía, ¿será que alguien me está haciendo brujería o algo? Me decía, no vengas aquí por eso, porque eso no está pasando. Lo que está pasando es que ahí en tu corazón hay un rencor y un odio hacia tu papá. Y yo, cuando le conté todo eso, le dije que yo no quería ser como él. Yo quería ser diferente. Y él me decía, pero si tú no lo perdonas de corazón, vas a ser igual a él sin querer hacerlo. Sin querer hacerlo vas a ser igual que él. Y por eso vamos a hacer un momento de perdón. Y él en ese momento pues se hizo pasar por mi papá. Pues me decía, imagina que él está aquí delante de ti. Y yo empecé pues a perdonarlo, a llorar mucho, a sentir que todo eso que tenía en mi corazón se iba saliendo, todo se iba saliendo. Y luego cuando me voy de ese lugar, era una casa, me sentía en paz. Y decía, encontré la paz, encontré lo que realmente necesitaba. Y cuando me dirijo hacia mi casa, mi papá pues estaba allá en casa y yo les comenté. A los dos en la mesa les dije, bueno, yo estaba viviendo esto, ellos no lo sabían. Y le dije, pero quiero que sepas, pa, que ya te perdoné, que ya no hay nada que perdonar. Y él con lágrimas en sus ojos me decía, no sabía el daño que estaba causándoles. Y bueno, mi vida siguió, sin embargo, aún faltaba algo en mí. Aún faltaba algo en mí, no sabía qué era, a pesar de que ya, pues, en parte me sentía mucho mejor. Mi vida siguió, pues, trabajando, estudiando, con mi familia, con mi pareja. Y llegó un punto en el que ella está pasando por unas situaciones difíciles en su familia y ella decide buscar un día un retiro espiritual. Realmente no recuerdo cómo lo buscó, si fue por Google o qué, no me acuerdo. Y ella me dice, acompáñame a comprar una boleta de un retiro. Y yo, ¿qué? Sí, me voy para un retiro, siento que lo necesito y es el momento. Digo, bueno, listo. Pues yo la acompañé hasta la sede de Lazos de Barranquilla. Yo veía la sede y decía, ¿esto qué es? Primera vez en mi vida que lo veo. ¿Qué será aquí? Y ella entra a comprar la boleta, me dice, no, me voy el jueves a retiro. Y yo, bueno, listo. Realmente yo lo que en ese momento pensé, un fin de semana sin ella, Dios mío. Sentía y decía, bueno, unos días sin tener de pronto la presión de ella encima de mí, fue lo que yo pensé. Ella se fue al retiro, yo la acompañé hasta la sede ese día. Al rato me dijo que iban a entregar el celular y yo, bueno, mejor todavía, no me va a estar escribiendo, ni llamando, ni nada por el estilo. Porque realmente el noviazgo se había tornado mucho en eso. No había paz de ninguna parte. Los dos pues éramos celosos, vivíamos pendiente de lo que hacía el otro. Y en ningún momento había paz en la relación. Luego de eso, el día pues, que ella llega del retiro, yo sí veo pues, algo diferente en ella. Yo dije, ¿qué pasó? Pues ella me dice, bueno, las cosas van a ser así, de esta manera. Y yo, bueno, ¿será que consiguió novio por allá realmente? Fue lo que pensé. Y me dice, me voy a consagrar, voy a ir todos los días, todas las semanas, un día a la semana, a Lazos. Y voy a empezar un proceso que se llama la consagración. Y yo dije, no, segurito consiguió novio por allá. Hasta aquí llegó esto, día yo. Pero bueno, ella me invitó, me dijo si quieres venir conmigo. Yo le dije, no, la verdad, no me sentiría bien estando allá porque no sé qué va a pasar, no entiendo nada. Y hasta me invitó al retiro. Pero yo le dije, yo realmente no siento que lo necesito y si en algún momento lo necesito, yo te aviso. Pero hasta el momento no. Eso fue en febrero del 2019 y a los 2 meses yo sentía en mi corazón que quería ir al retiro. Pero la relación siguió, es decir, siguieron con las condiciones que ella te puso. Sí, siguieron con las condiciones que ella me puso. Ella se empezó a consagrar y todo el tema. Yo un día le digo, me voy para el retiro este fin de semana. ¿En serio? Sí, me voy para el retiro este fin de semana.
Ella se puso muy alegre, pues obviamente ya había vivido la experiencia. Mis papás también les dije, no entendía qué pasaba, pero bueno, ellos me decidieron apoyar y me fui al retiro. Antes de que continúes, ¿cómo viviste esos 2 meses de noviazgo con esta mujer que era una mujer diferente? Claro, obviamente para mí me interpelaba mucho ver lo diferente que estaba. Sí, cambió mucho. Sí, claro, había mucha diferencia en lo que había sido la persona que se fue antes del retiro a la que regresó del retiro. Y por eso es que de pronto se crea en mi corazón ese deseo de ver qué pasa allá. Quiero ir, quiero vivir la experiencia. ¿Y por qué no de pronto caminar desde su mano en este camino? Y bueno, voy al retiro. Es una experiencia maravillosa. Sinceramente me cambió la vida. Me hizo ver la vida de una manera diferente. Terminé de perdonar a mi familia. Terminé de realmente de cerrar ese proceso de perdón en mi corazón. Decidí abrir el corazón a Dios en ese momento. No lo conocía. Y yo dije, este es el momento en que realmente me hago católico. Porque no lo era. No sabía nada, no conocía nada. Pero ahora todo es diferente. Y en ese momento, ahí en el retiro, nació en mi corazón el deseo de ser misionero. Ahí, insofactamente. Porque yo veía a los misioneros y decía, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ayudar a personas. Quiero que de verdad Dios, por medio de mí, haga muchas obras en las almas. Y yo decido, cuando vengo del retiro, obviamente, iniciar también mi proceso de consagración. Ahí no quiere decir que ya todo era paz y armonía, no. Iniciando ese proceso de consagración, yo dije, no, este es el lugar donde Dios me puso. Y yo en el retiro le pedí a Dios, Señor, si este es el lugar en que tú me quieres, nunca permitas que sienta el deseo de irme de acá. Porque de verdad encontré la verdadera felicidad que está en ti. Y sigo ese proceso de consagración, muy maravilloso, hermoso, un proceso que se lo recomiendo a todo el mundo. Nos consagramos juntos, mi expareja y yo. Ella en una consagración y yo en otra, pero eran consagraciones muy unidas y hermanas porque los papás se iban a casar. El papá de consagración de ella y mi mamá de consagración se iban a casar, entonces lo hacíamos muchas cosas juntos. Entonces parecía como que vivíamos la consagración juntos. El día de la consagración, 12 de diciembre, nos consagramos juntos y igual eso no quería decir que la relación estuviera bien. Las cosas no estaban bien. Porque había mucha secuela del pasado en nosotros. Sin embargo, seguimos la relación. Yo empiezo de mi formación para ser misionero, empiezo ese proceso, voy a servir, empiezo a vivir esa experiencia de servir en retiros de conversión y encuentro mucha más felicidad en eso que en el resto de cosas que el mundo me ofrecía, ¿verdad? Entonces, luego de eso, yo realmente fue un error de mi parte, empiezo a alejarme de ella, sin de pronto pensar lo que ella estaba sintiendo, pero era porque yo empecé a dedicarle mi tiempo a Dios y empecé a quitarle el tiempo de ella para dárselo a Dios. Y eso fue minando más la relación. Eso fue haciendo que las cosas se empeoraran. Y después de eso tuvimos muchos problemas. Igual la relación seguía en medio de esos problemas, de ese caos. Y llega un momento en el que quizás es el momento más difícil y duro de mi vida, que es el momento donde llega la pandemia del COVID a mi casa, en el 2021. En el mes de mayo llega el COVID a mi casa, después de habernos cuidado muchísimo, de más de un año sin tener el virus. Y el virus toca la puerta de mi hogar y entra por mi papá. Mi papá era quizás la persona que yo he conocido que más se cuidaba del COVID. Pero entra por esa parte, todos nos contagiamos. Mi hermano menor, tengo un hermano menor, estaba en Medellín. Y solamente estábamos en casa, mi mamá, mi papá y yo. Los tres teníamos COVID. Sin embargo, mi mamá y yo éramos como asintomáticos, no teníamos ningún tipo de síntoma. Pero mi papá sí, desde el primer día, síntomas muy fuertes. Síntomas que no lográbamos como calmar con medicamentos, con inyecciones, con pastillas, con citas médicas, con nada se lograba aplacar esos síntomas que él tenía. Luego de 15 días más o menos en casa, mi papá me dice, hijo, quiero
quiero que me lleves a la clínica, no porque me siento mal, sino porque la incapacidad se me está acabando y necesito más para que la empresa me pueda seguir pagando. Y yo, listo, págale. Lo llevo a la clínica, lo atiende una médico que era amiga de la familia y ella me dice, tu papá está muy mal. Y yo, pero ¿cómo? Si yo lo traje aquí bien y se sentía bien. Ella me dice, solo lo dijo para que tú estuvieras tranquilo, pero él está muy mal, se está desaturando y debemos internarlo. Ese momento para mí fue devastador porque se cayó todo para mí en ese momento. No entendía el por qué, pero mi fe no decaía. El Señor me tenía en el corazón el deseo de seguir luchando hasta el final, aunque veía que todo se estaba tornando muy oscuro. Y yo no encontraba la manera de darle ánimos a él en medio de esa clínica para que él tuviera de pronto esa confianza en Dios que necesitábamos, ¿verdad? Sin embargo, yo entraba y le daba ánimos, lo abrazaba, le decía que todo iba a estar bien, que iba a pasar solamente un par de días y lo iba a recoger nuevamente en la clínica. Y bueno, luego de eso se lo llevan a otra clínica, lo transportan en ambulancia, entra obviamente a la UCI. A la UCI, ahí ya no lo podíamos ver, solamente por videollamadas una vez al día. Probablemente eso para mi familia fue muy duro. Yo me acostumbré, a pesar del dolor que tenía con mi papá, a saber de que él era mi amigo, a saber de que era, además de mi padre, era mi todo. Era uno de los motivos por el cual yo quería salir adelante, porque yo quería que él estuviera orgulloso de mí. Él creció en una familia de muy bajos recursos. Él tenía que vender en los buses, tenía que hacer muchas cosas para conseguir dinero para comer. Y yo quería que él viera en mí todos los sueños que él siempre tuvo, porque él también me lo decía. Hijo, yo quiero que tú salgas adelante y seas un hombre profesional y seas un hombre muy exitoso. Y yo le decía, bueno, pa, tú me has dado todos los medios para eso, me pagó mis estudios y todo. Yo voy a luchar por eso. Sin embargo, antes de que él se enfermara, un día, de la nada, en la casa me dice, hoy puedo darme cuenta de que las promesas de Dios son muy diferentes a las promesas nuestras. Y yo, ¿por qué lo dices? Porque yo muchas veces, cuando tú eras niño, le prometí a Dios cosas para que Él te llamara a sus caminos. Y Él me cumplió. Y yo no le cumplí nunca. Entonces eso fue un momento muy bonito, muy maravilloso. Luego seguimos con la parte de que está hospitalizado. No había mejoría. Pasaban los días y no había ningún tipo de mejoría. Llegó un momento en el que empezaron a haber ciertas mejorías y las enfermedades nos decían, sigan orando mucho porque tu papá se está mejorando. Me tocó a mí como de pronto como llevar todo ese proceso de hablar con los médicos, los enfermeros. Y teníamos una hermosa costumbre de ir todas las noches a orar fuera de la clínica. Entonces nos llevábamos un parlantico, un micrófono, poníamos alabanzas, orábamos allá afuera con muchos hermanos de la comunidad. De Lazos me acompañaban mucho, mis hermanos y amigos estuvieron ahí en medio de ese proceso. Y llega un día que fue quizás uno de los más duros, porque me dicen, tu papá no tiene mejoría y hay que intubarlo. Y yo sentí que el mundo se me vino abajo. Ellos me decían, tu papá nos pidió 2 horas para que se pueda sentir mejor. Si en las 2 horas no se ha mejorado, lo debemos intubar. Y yo le dije a mi mamá, estábamos almorzando, recuerdo, y todo se vino abajo. Todo se vino abajo. No podíamos hablar con él, no me lo querían pasar los médicos. A las 2 horas me llama el médico y me dice, tu papá mejoró en las 2 horas que le dimos, pero debemos estar muy a la expectativa porque aún los signos no son buenos. En la noche nuevamente me llaman de la clínica y me dicen, tuvimos que intubarlo. Nuevamente todo se cayó. Nuevamente todo quedó tirado. Humanamente estaba perdiendo la esperanza. Pero siempre Dios en mi corazón me decía, ten fe, ten fe. Y hacíamos una hermosa devoción a los santos arcángeles y colocamos una velita, colgamos 3 velitas
en esa noche, recuerdo. Y ese día, como nunca, pues no se me dio por quitar la vela porque se estaba regando y no la quité. Seguimos haciendo la devoción, hicimos el rosario, hicimos ciertas oraciones ahí y estaba con mi exnovia, mi mamá y mi hermano. Ya había regresado de Medellín y al final que terminamos ya iba a quitar la vela, ya se había secado lo que se había regado, la cera de la vela, y al quitarla me doy cuenta que físicamente era un ángel. Era muy visible, era muy fácil distinguir que era un ángel. Y yo le decía a mi familia, no hay que tener miedo. Los ángeles están con nosotros. Y Dios está con nosotros en todo esto. Sin embargo, seguía ese proceso. Ya iba más de un mes. Mi papá en la clínica. No había mejoría. Y llegó un día, entre esos de que llegaba a la clínica a orar, por fuera de la clínica, las enfermeras como que siempre se asomaban a mirar si estábamos ahí. Era como bonito eso para ellas, ver que alguien estaba allá afuera orando no solamente por su familiar, sino por todos los que estaban ahí. Porque le entregábamos al Señor todo el personal médico, todos los enfermos y todas las personas que trabajaban en la clínica. Y una de ellas sale y me dice, ¿quieres entrar a ver a tu papá? Y yo dije, no puedo creerlo, ¿en serio? Sí. Me ingresaron a la clínica, me colocaron un montón de cosas. Gorrito, una ropa diferente que parecía un astronauta, cositas para los zapatos, todo completamente, tapabocas grande para los ojos, todo. Mi papá ya no estaba intubado, sino que tenía un proceso de traqueotomía, que es por aquí, o sea que ya podía estar despierto. Cuando yo entro, oh sorpresa, me dicen, no puedes entrar hasta 2 metros, solamente debes estar hasta aquí. Y yo empiezo a hablarle. Empiezo a decirle pues que tenga mucho ánimo. Y sin embargo, él lo que estaba haciendo en ese momento a mí me impresionó. Él me dice, no podía hablar porque no se lo escuchaba, pero era un gesto como que hasta ahí, no pases porque no quiero que entres y te enfermes. Él en medio de ese proceso, yo sé que él quería abrazarme y yo quería abrazarlo, pero sin embargo se había preocupado por mí y por mi familia. Y fue bonito igual porque yo le di mucha esperanza ahí, él también me la dio a mí. Y yo le decía, ¿sabes qué? Te esperamos en casa. Te esperamos en casa. Y siguió ese proceso. Una vez, luego de que lo trasladan de una clínica a otra. Otra vez. Otra vez. Lo trasladaron 3 o 4 veces. Yo le digo, tienes que ofrecer todo esto que estás viviendo por ti. Y por nosotros. Él me dice, lo estoy haciendo por amor a ti, a toda la familia y por amor a Dios. Acá en Lazos nos dan un librito verde donde están todas las oraciones. Y él me decía, lo estoy leyendo y estoy empezando a entender muchas cosas. Y de verdad todo esto lo estoy ofreciendo por amor a ustedes. Eso yo quería llorar ahí, pero tenía que mostrarme fuerte ante él porque de pronto eso podía afectar su salud en ese momento, era una ambulancia. Y bueno, igual eso me llenó de esperanza. Yo dije, el Señor está tocando su corazón en medio de todo esto. Ya él había vivido un retiro también de Lazos y de verdad vino muy encendido y con el deseo de agradar a Dios. Inició la consagración. En medio de ese proceso de la enfermedad ya había terminado las 33 clases. Había hecho el cursillo prematrimonial con mi mamá, también en la pandemia, y estaban a punto de casarse. Luego de que yo entro a la clínica y tengo ese contacto con él, el proceso sigue, las cosas no siguen mejorando, todo sigue peor. Todos los días había un mal cuadro en su salud y lograron pasar 2 meses exactos. Él lo internan un 3 de mayo y el 2 de julio una doctora me llama y me dice que las cosas están difíciles. Y yo, bueno, pero días antes lo habían trasladado nuevamente de clínica a una clínica en Barranquilla que se llama La Asunción y ya estaba muy mal. En esa clínica yo sabía que había sacerdotes que podían dar el sacramento de la unción de los enfermos
Y yo me acerco hasta allá, un amigo justamente ese mismo día me llama, me dice, Juan, yo sé que no es fácil, pero tú has pensado en el sacramento de la unción. Y yo le digo, pues la verdad, hoy me desperté con ese deseo en el corazón. Igual yo estoy dejando todo en manos de Dios. Que sea lo que Él quiera. Nos demoramos 2 días para que recibiera la unción, pero la recibió gracias a Dios. Y llega ese momento donde el doctor ya me dice que las cosas están muy difíciles. Y el 3 de julio, por la mañana, le digo a mi mamá, mami, vamos al Santuario El Morro, que es un santuario acá en Atlántico, muy bonito. Y fuimos allá a vivir la Eucaristía y a hacer el Santo Rosario. Allá en ese lugar yo realmente le digo a mi mamá, dejémosle todo a Dios, que sea lo que Él quiera. Se lo entregué a la Virgen en sus manos. Y de regreso a Barranquilla, me llaman los doctores y me dicen que había entrado en paro. Yo no encontraba la manera de decírselo a mi mamá y a mi hermano. Pero lo hice. Obviamente la tristeza nos embargaba. Llegamos a casa. Me dijeron, te llamamos en 30 minutos y te decimos qué pasó. Y pasados los 28 minutos, sentimos una brisa muy fuerte y fría en la ciudad, que entró a la casa. Y yo pensé, mi papá murió. Sin aún saber qué había pasado, porque el médico no me había devuelto la llamada. Pero recordé en ese momento, un momento cuando era niño, que me acerqué a él y le dije, ¿pa, te puedo pedir algo? Y él me dijo, sí, claro, hijo. Cuando te vayas al cielo, puedes hacérmelo sentir por medio de una brisa. Y él me dijo, sí, claro. Me dijo, pues, que supiera que cuando él partiera al cielo, él iba a estar conmigo siempre. Y me dijo, si puedo pedirle algo a Dios. Cuando llegue, es eso. Poder estar con ustedes siempre. Y estoy seguro que fue una gracia de Dios en ese momento. Que pude sentir esa brisa, la pudimos sentir. Familiares cercanos a mi casa también la sintieron y también sintieron en ese momento eso, que mi papá había muerto. Y a pesar de eso dijeron que fue bonito. Y obviamente ya me tocaba decirle a mi mamá y a mi hermano, porque ya me habían llamado a la clínica a los 2 minutos de la brisa de que había fallecido. Y yo lo que hice fue mirar al cielo y dije, Dios mío, gracias. Gracias porque en Él pude ver tu rostro de amor. Un amor que lo da todo, desinteresado, sin esperar nada a cambio. Obviamente fue un momento muy duro en mi hogar, un momento muy difícil, pero en mi corazón hay algo diferente. Hay una alegría que no podía entender. No la entendía, no sabía el porqué. Obviamente ya empezó todo el papeleo, me tocó ir a la clínica, firmar documentos, todo el tema. Y el dolor obviamente embargaba a la familia, a los amigos, a todos.
Y aunque era duro, había algo en mi corazón que me hacía sentir alegría. No entendía por qué. Y luego de eso, el día siguiente de una fue pues, el sepelio, la velación y todo esto. Cuando llegamos al lugar, al momento de entrar, obviamente a la sala de velación fue muy difícil porque era la primera vez y era la última vez que lo iba a ver en un cajón. Pero seguía esa alegría en mi corazón extraña. Lloré por un momento con mi familia. Luego empecé fue a recibir a las personas que iban a acompañarnos en ese momento. Y a sentir también en mi corazón en ese momento que debíamos sentirnos alegres, pero aún no sabía por qué. Luego de eso, llegó el momento de la Eucaristía. Otra sorpresa, nos damos cuenta en la capilla que el sacerdote que iba a celebrar era un sacerdote que nos ayudaba mucho en lazos. Y yo le digo a los compañeros de la misión que estaban conmigo, le digo, miren, el padre Walfran. Y todos se sorprenden. Bueno, hablemos con él para que él sepa que la persona que acaba de fallecer era el papá de un misionero de lazos. Nos acercamos a él y dijo, hagamos algo. Yo sé que ninguno de ustedes ha vivido misa de domingo. Era domingo. Hagamos la misa dominical. Pero hagamos la misa como a ustedes les gusta. Proclamen ustedes. Armen todos ustedes. Y aquí estamos para vivir este momento. Fue un momento bonito, maravilloso. A pesar de que era la Eucaristía donde me estaba despidiendo del cuerpo de mi padre, aún había alegría en mi corazón. En ese camino desde la capilla hasta el jardín donde iba a reposar su cuerpo, yo me acerco a mi exnovia y le digo, no entiendo qué pasa, no sé por qué, pero en este momento no siento nada de tristeza. Siento una gran alegría en mi corazón. Ella me dice, ¿por qué? Si supiera te dijera, pero no sé. No sé. Y llegamos al momento del lugar donde le correspondía estar. Obviamente mucha familia, muchas personas estaban ahí tristes, llorando. Pero yo no. Yo esperé que todos se despidieran de él y yo fui el último en pasar. Yo no estaba llorando ni nada. Me sentía alegre aún. Al pasar, lo que digo es, obviamente sabiendo que era la última vez que iba a ver su cuerpo, le dije a mi papá, muchas gracias por todo el amor que me brindaste a mí y a mi familia. Espéranos en el cielo. Y hasta ahí. Seguía esa alegría en mi corazón. No entendía el porqué. Días después, un sacerdote hizo una meditación y yo lo estaba leyendo. Y él decía, cuando en medio del dolor hay una alegría inexplicable, quiere decir que eso es cruz, que estás cargando la cruz. Y por eso yo en ese momento entendí que estaba cargando la cruz. Estaba pasando esa vía dolorosa como la que el Señor pasó, que en medio del sufrimiento había alegría en mí. El Señor también sentía eso en esa vía dolorosa. Sentía alegría porque sabía que lo que venía era la gloria, la eternidad. Y yo sabía en ese momento, y lo entendí, que en ese momento tan duro estaba cargando la cruz. Y sinceramente desde ese momento empecé a amar la cruz. Empecé a amar la cruz. Porque desde que inicié ese proceso de conversión, a veces sentía y le pedía al Señor, Señor, pero yo quiero probar la cruz. Yo quiero sentir cómo es eso. Y sentía en mi corazón el anhelo de cargar la cruz. Y la anhelaba y le decía al Señor, Señor, yo quiero cargar la cruz. Que venga ya. La quiero ya. La anhelo. Y por eso, en ese momento sentía tanta alegría. Y entendí el porqué. Porque estaba cargando la cruz del Señor. A pesar de que fue muy duro, muy difícil, fue muy hermoso. A partir de ahí, nuestra vida cambió en muchos ámbitos. Y decidí, obviamente, por amor, todos los días orar por mi papá. Todos los días voy a misa y ofrezco la Eucaristía por su eterno descanso. Y por eso siento en cada Eucaristía que me uno a Él.
Y yo siento en mi corazón de que estoy viviendo todos los días la Eucaristía junto a Él. Y que estamos alabando y adorando al mismo Dios en ese preciso momento, en ese preciso instante en que esa comunión hace que se une el cielo y la tierra. Y en ese momento también le doy gracias a Dios por mi papá, todos los días de mi vida, en todas mis oraciones, en todos mis momentos de intimidad con el Señor. No me canso de hacerlo, todos los días oro por mi papá y todos los días me uno a Él en mi corazón. De verdad que ese momento tan duro me impulsó más en ese deseo de ser misionero. Ya había iniciado, pero dije no, esto tiene que dar mucho fruto para el Señor. A partir de ahí mi refugio estuvo en Dios, mi refugio estuvo en el servicio, en el buscar a Dios, en el dar a Dios a las demás almas. Y de verdad que ahí decidí ser misionero para toda la vida. Yo dije, Señor, aquí está mi vida para ti. Y como María, todos los días quiero decirle al Señor, y lo hago en las mañanas, Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Al principio les conté que cuando fui al retiro le pedí al Señor la gracia de que nunca me quisiera ir de este lugar en el que Él me había traído. Y hasta el día de hoy han pasado 4 años, en ningún momento he sentido el deseo de irme de la comunidad. En ningún momento he decidido o he pensado dejar al Señor. Ha sido una gracia especial por parte de Él. De verdad que quiero darlo todo por las almas. Hace poco, en un retiro, un tío estuvo viviéndolo y él pasó al frente a dar unas palabras. Y él decía, parece mentira, pero en la familia siempre hemos visto a Juan Pablo como un exagerado, como un fanático. Y estando aquí viviendo este retiro me doy cuenta de lo que hace. Y estoy orgulloso de él. Y obviamente pasé también. Y lo que dije fue que si por seguir al Señor y servirle en todo momento soy un fanático, quiero serlo hasta el final de mi vida. Y lo abracé y le dije obviamente que estoy muy orgulloso también de él, porque también decidió consagrarse, se está consagrando. Y el Señor cumple sus promesas. El Señor nos dice que si permitimos que la luz de Cristo entre en nuestro corazón, nuestra familia también será iluminada con esa luz. Y hoy puedo ver esa promesa cumplida en mi familia. Entonces, este proceso de ser misionero para mí lo ha sido todo, lo sigue siendo todo. Y quiero darlo todo hasta el final, porque estoy loco por Cristo. ¿Qué decirle, Juan Pablo, a los jóvenes que no valoran sus padres teniéndolos vivos, sobre todo desde lo que viviste con tu papá? Primero que todo, que valoren esa presencia de sus padres en su vida. Los papás lo dan todo por los hijos. Lo he podido ver en mi papá y en mi mamá, en mi vida. De verdad que valoren cada esfuerzo, porque yo muchas veces no lo hice, no valoré el amor que ellos me estaban brindando. Muchas veces no les prestaba atención, muchas veces tuve tiempo para compartir con ellos y no lo hacía. Y eso más adelante cuesta y pesa. Que valoren esos momentos, porque llegará el momento en que no estarán. Ninguno tiene la vida comprada y no sabemos qué puede pasar en cualquier momento. Mi papá estaba bien, a los 2 meses ya no estaba. Y de verdad que hoy, de verdad, todos los días lo hago, pero quisiera hacerlo de una manera física, poder abrazarlo y decirle que lo amo, aunque en mi alma yo sé que lo estoy haciendo por medio de Jesús, aunque eso quisiera también hacerlo físicamente. Entonces que esas personas, esos jóvenes, valoren a sus papás y todos los días le digan que los ama, con los hechos, con las palabras, que los abracen. Ellos también necesitan de nuestro cariño.